Muy bien, el día de hoy vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 24. Dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto en En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bien, esta predicación la titulé ¿Cómo responder apropiadamente a los adversarios? ¿Cómo responder apropiadamente a los adversarios? Y bueno, pues el adversario es alguien que se nos opone, ¿verdad?
Cualquier persona que se nos opone o cosas se convierte en nuestro adversario. Y no nos debe de extrañar que como cristianos tengamos adversarios. Jesús advierte a sus discípulos que el mundo es un adversario del cristiano. En Juan capítulo 16, versículo 33, les habló Jesús, ¿verdad? Y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el mundo no se refiere al planeta Tierra, ¿verdad? Sino se refiere a un sistema, a una manera de pensar que rige a los hombres en este mundo, que es contraria a la palabra de Dios, ¿verdad? Y esas últimas palabras que les dice en Juan 16:33, pues son un resumen de todo lo que les está diciendo, porque en los primeros versículos de Juan capítulo 16, les dice con mucha claridad lo que les va a pasar. Y dice en el versículo 1 al 4 de Juan 16, dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Os expulsarán de las sinagogas, ¿verdad? Para empezar. Pero es solo el comienzo, ¿verdad? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, los discípulos de Jesús serían aborrecidos, vendrían a ser odiados, tomados como enemigos acérrimos. Personas que estaban siendo engañadas, ¿verdad? Pensando que lo que hacían era un servicio a Dios. Y esto lo hacen, dice el Señor Jesucristo, porque no conocen al Padre y a mí. El mundo vive engañado por Satanás y hace cosas en contra de Dios pensando que están haciendo algo a favor de Dios, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Pablo, que perseguía a los cristianos hasta que una luz lo tumbó de su caballo, ¿verdad? Y se reveló el Señor Jesucristo a él, y entonces él entendió que lo que él estaba haciendo era incorrecto, ¿verdad? Y entonces él, en vez de seguir a los cristianos, de perseguirlos, empezó a predicar al Señor Jesucristo y a predicar lo que los cristianos decían, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela que las personas de este mundo, les decía, están bajo el engaño del maligno. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, ¿verdad? El mundo para el cristiano, pues es un campo minado. Cristo, sabiendo los peligros que es el mundo para el creyente, elevó una oración por nosotros, ¿verdad? Diciendo, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan capítulo 17, versículo 15, ¿verdad? Así que tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo creado por Dios, pero en términos espirituales, por donde lo analices, ¿verdad? Por donde lo mires, por donde camines, es un mundo opuesto al cristiano. Por lo tanto, el mundo sigue siendo una amenaza constante, ¿verdad? Que obstaculiza que seamos más como Jesús.
Siempre que queramos seguir al Señor Jesús y ser como Él, entonces vendrá la oposición. Si quieres ser más como Jesús, si quieres hacer las cosas de manera correcta en tu trabajo, te saldrán adversarios. Si quieres ser más como Jesús, si quieres tener un negocio de manera correcta, te saldrán adversarios. Si quieres ser más como Jesús, si quieres ser un estudiante que hace las cosas correctamente, te aparecerán adversarios. Si quieres ser más como Jesús, ¿verdad? Si quieres hacer las cosas de manera correcta en tu familia, es posible que te vayas a crear adversarios en tu misma familia. En nuestro pasaje del día de hoy, David estaba siendo perseguido. Se le estaba buscando para darle muerte, de una manera injustificada, ¿verdad? David no se merecía la aflicción que le estaba haciendo pasar Saúl. Saúl en ese momento era el rey. Dios había señalado a Saúl por rey cuando el pueblo pidió rey. Envió al profeta Samuel y ungió a Saúl como rey. Pero Saúl desobedeció a Dios. Y entonces la Escritura nos dice que Dios lo desechó y se buscó otro rey que lo sucediera. Entonces mandó Dios nuevamente a Samuel y escogió a David y lo ungió. Y claro, Saúl tenía celos de David, sabiendo que sería el próximo rey. Pero David nunca buscó usurpar el reino. David fue paciente, sirviendo al rey Saúl. No le echaba sombra adrede, ¿verdad? Al contrario, David le fue fiel y buscaba servirle de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo responder apropiadamente ante los adversarios? En primer lugar, resistiendo a hacer como se nos hizo. Resistiendo a hacer como se nos hizo. Bueno, esta fue la manera de actuar de David, ¿verdad? Saúl había estado buscando hacerle mal a David, intentando matarlo. Y cuando un adversario está en una posición alta, o en una posición de autoridad sobre nosotros, es más fácil para él antagonizarnos, ¿verdad? Y hacernos un mal, porque tiene más control, tiene más poder sobre nosotros, ¿verdad? Es más fácil que nos haga un mal, un jefe que quiere hacernos un mal, que un trabajador, ¿verdad? Que es pues nuestro compañero. Porque a nuestro jefe le tenemos que dar cuentas, pero al compañero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, David tenía un problema grave, ¿verdad? Porque Saúl estaba sobre todo el reino, ¿verdad? Y entonces, pues, en esta situación se encontraba. Así es que Saúl, dice la Escritura, que vino a David con 3,000 hombres, ¿verdad? Una ventaja tremenda. Pero como leímos en este pasaje, en un momento, se invirtieron los papeles. De todas las cuevas donde pudo haber entrado Saúl, escogió la que estaba usando David para esconderse. Saúl, sin saberlo, se sirvió a David en bandeja de plata, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? A David se le presenta la oportunidad de matar a Saúl y terminar con todo el sufrimiento con el que le estaba haciendo pasar. ¿Cómo respondió David? ¿Cómo responderíamos nosotros, verdad? Cuando alguien nos agrede, la tendencia natural es a regresar la agresión, ¿verdad? Es agredir nosotros mismos. Cuando alguien nos hace un mal, la tendencia natural, pues es vengarnos. Pero David no lo hizo. No pagó mal por mal, aunque las circunstancias estuvieran a su favor. Como cristianos, no debemos pagar mal por mal, ¿verdad? Al contrario, somos llamados a pagar bien por mal.
Y hacer esto no es fácil. Sin embargo, leemos ahí en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, esta enseñanza, ¿verdad? De manera muy explícita dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si no supiéramos que estas palabras fueron escritas miles de años después de que David actuó de esta manera, ¿verdad? Pues la verdad que nos sorprendería porque todo lo que dice aquí es lo que David hizo, ¿verdad? Fue la manera de actuar. Y en esta primera respuesta que vimos, que es resistiendo, pues pensando, digo resistiendo porque hay una resistencia a hacerlo, ¿verdad? A querer pagar mal por mal, porque existen influencias externas e internas de que paguemos a alguien mal por mal, de que nos cobremos venganza, ¿verdad? Sobre aquel que nos hace un mal. O sea, debe de haber, cuando estas situaciones, estamos viviendo una situación similar, es difícil hacer lo que la Escritura nos dice. Porque la influencia externa, ¿verdad? Que tenemos, pues viene en el caso específico de David, ¿verdad? Vino de los hombres que estaban con él. Dice el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos, a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué le dijeron estas palabras, verdad? No sé si le dijeron estas palabras, porque en el capítulo anterior, cuando iban a atacar la ciudad de Keila, ¿verdad? David pidió consejo ante Dios, si debería hacerlo o no debería de hacerlo. Y entonces nos dice en el capítulo 23 y en el versículo 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. Nada más que lo que le dijeron los hombres que estaban con David no fue lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Sino que lo cambiaron, ¿verdad? Lo modificaron para su propio beneficio, ¿verdad? Y entonces ellos le dijeron que Jehová lo había entregado en su mano y dice, harás con él como él te pareciere, ¿verdad? Cuando pues vemos que lo que Dios le había dicho era que le había entregado a los filisteos, ¿verdad? Y bueno, pues esto no nos debe sorprender porque Satanás mismo, dice, se disfraza como un ángel de luz. Satanás mismo usa la palabra de Dios en nuestra contra para hacer lo que a Dios no le agrada. Y entonces tendremos constantemente una influencia externa proveniente del mundo para hacer mal por un mal, ¿verdad? Cuando pues no es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero entonces debe de haber una resistencia de nuestra parte, ¿verdad? Al pasar por esto. Pero también, pues hay una resistencia interna, ¿verdad? David luchó contra sus propios pensamientos.
Dice en el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué pensamientos podemos tener nosotros que vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios que son los pensamientos provenientes de nuestra propia antigua naturaleza, ¿verdad? Nosotros mismos podemos ser nuestro propio adversario, ¿verdad? Para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, para ser más como Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, a veces nuestros propios pensamientos nos engañan, ¿verdad? Nuestra antigua naturaleza nos dice, ¿verdad?, que debemos hacer el mal a quien nos haga el mal. La reacción de nuestra naturaleza pecaminosa, como lo enseña la Escritura, ¿verdad?, es esa. Antes de conocer al Señor Jesucristo, pues esa era la reacción natural de todo hombre y la es, ¿verdad?, aquí en este mundo. Se le agrede a alguien y entonces la persona responde, ¿verdad?, con otra agresión. Y aunque nosotros todavía, después de haber recibido a Cristo, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo, la Escritura también nos enseña que el control que tiene la antigua naturaleza en los hombres de este mundo ya no es para nosotros así, ¿verdad? No tiene ese control que tienen las personas de este mundo. Porque en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo, ¿verdad?, a través de su muerte en la cruz, en el momento que Jesús muere en la cruz, le quita el poder al pecado en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo y entonces nos identificamos con Cristo en su muerte, entonces Cristo nos da ese poder sobre el pecado, ¿verdad? En el cual no podíamos nosotros dejar de pecar. Por más que quisiera la naturaleza que teníamos antes hacer o a tratar de agradar a Dios, no podía. Era incapaz. Y solamente el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, fue capaz de que nosotros pudiéramos agradar a Dios, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa que teníamos, entonces el sacrificio de Cristo permitió que el poder que tenía sobre nuestras vidas ya no lo tuviera, ¿verdad? Antes éramos esclavos del pecado y Cristo nos libró, rompió nuestras cadenas con las que nos tenía el pecado esclavizado. Pero nosotros podemos volver a esclavizarnos. O sea, seguimos teniendo una naturaleza que nosotros, si le hacemos caso, nos podemos esclavizar, ¿verdad?, con ella. Ya alguna vez, o normalmente, ¿verdad?, ya hay varias ocasiones, nos han dicho, y claro, aquellos que tenemos perros, pues entendemos estas cosas, pero cuando había una anécdota de un perro que estaba pues encadenado, siempre. Entonces la cadena pues llegaba, no sé, depende de las cadenas, 2, 3 metros, ¿verdad? No llegan más de eso normalmente. Pero este perro vivió siempre encadenado, ¿verdad? Entonces se lanzaba tras alguien tratando de morderlo, pero llegaba a la cadena y lo detenía, ¿verdad? Entonces el perro pues se fue acostumbrando a que pues esa cadena lo iba a detener y entonces pues tampoco son tan tontos los perros, ¿verdad? Entonces sabía que ahí como a los 3 metros, ¿verdad?, ya no podía pasar. Y entonces ya ni le intentaba, ¿verdad? Llega un momento que ya no le intentan, sino que ya saben pues que no deben de hacerlo, ¿verdad? Pero cuentan que este perro estaba tan acostumbrado que
cuando le quitaron la cadena, pues él seguía actuando como si tuviera todavía su cadena. Entonces no pasaba los 3 metros. Pero ya no los pasaba, no porque no podía, sino porque él mismo, ¿verdad?, se ponía ese límite. Y entonces una persona que recibe a Cristo en su corazón es una persona que tiene el poder, ¿verdad?, de vivir una vida que le agrade a Dios sin pecado. Y cuando regresa al pecado es por decisión propia, ¿verdad? Porque Dios le ha dado la capacidad de vivir así. ¿Cómo responder apropiadamente ante los adversarios? En segundo lugar, siendo altamente sensibles a la palabra de Dios. Y bueno, una persona altamente sensible es alguien que procesa la información recibida de manera intensa y profunda. O sea, una persona que hace caso, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Lo contrario sería ignorarla o ser apático hacia ella. Una respuesta apropiada, pues es una respuesta conforme a la doctrina bíblica. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces el hombre bueno pues tiene la palabra de Dios en su corazón. Y entonces pues saca lo bueno, ¿verdad? Saca lo que hay ahí. Debemos ser regidos por la palabra de Dios. Pero para poder ser regidos por la palabra de Dios, pues debemos conocerla, debemos creerla, debemos ponerla por obra, ¿verdad? La palabra de Dios debe ser nuestra máxima autoridad. Si algo dice la palabra de Dios que contradice nuestra manera de pensar debe cambiar. Si algo dice la palabra de Dios que contradice nuestra manera de actuar, pues debe de cambiar. En Santiago capítulo 3, 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, yo he escuchado a personas que se dicen ser cristianas, pero a la vez pues se expresan con groserías. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? No puede una persona bendecir a Dios y a la vez hablar con malas palabras. Esto no puede ser así. No es correcto, ¿verdad? Es como si una fuente pudiera dar agua salada y agua dulce. Por eso debemos permitir que la palabra de Dios dirija nuestros pasos, nos modifique, ¿verdad? Influye en nuestra manera de pensar. Dios demanda de nosotros el primer lugar en nuestra vida. Es el orden correcto de las cosas, de las prioridades en la vida, ¿verdad? Dios debe ser lo más importante en tu vida. Pero las cosas que te dice la Biblia, ¿las pones en práctica cuando las lees? ¿Cuántas veces has leído en la Biblia sobre la ofrenda a Dios, pero no ofrendas? Eso es ser insensible a la palabra de Dios, ¿verdad? No permitir que la palabra de Dios te cambie. A través de la Escritura vemos que como Dios es lo primero en nuestras vidas, entonces las primicias siempre deben de ser para Dios. Lo primero, ¿verdad?, debe ser para Dios. Y cuando yo aprendí esto en mi vida, porque antes de ser cristiano, pues nunca pensé en estas cosas. Nunca se me vino a la mente, ¿verdad? Pero cuando era un poco más joven, trabajaba
en un negocio de preparar comidas para eventos mientras estudiaba mi carrera. Todos los días recibía propinas. Y llegando a casa, lo primero que hacía era separar de las propinas un porcentaje y lo ponía aparte, ¿verdad?, en un cajón. Y decía, esta es mi ofrenda a Dios. A veces me daban buenas propinas, pues dejaba, era más cantidad, ¿verdad? A veces recibía menos y era menos cantidad, pero siempre era el mismo porcentaje. No se me forzó a hacer esto, sino que lo aprendí de la palabra de Dios, ¿verdad? Y formó o vino a ser parte de mi vida. Como todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios deben de ser parte de nuestra vida, ¿verdad? O sea, nuestra mentalidad debe de cambiar. Porque si no cambia, pues entonces no estamos poniendo atención, ¿verdad?, a las cosas de Dios, no estamos dejando su influencia que venga a nuestra vida. ¿Cómo ves tu vida, verdad? ¿Qué piensas de tu vida? Por ejemplo, la gente se pregunta si existe el alma, pero la verdad es que no tenemos alma, somos almas y tenemos un cuerpo. O sea, no es que si la tenemos o no, ¿no? O sea, esa es nuestra esencia, ¿verdad? El alma. Y este cuerpo nos sirve para poder estar aquí unos con otros, ¿verdad?, en este mundo físico, pero mi esencia no es este cuerpo, ¿verdad?, sino es lo que está dentro, ¿verdad?, que es el alma. Y la Escritura nos dice, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a través de la parábola que está en Mateo capítulo 25, 14 al 30, donde un hombre sale y deja a unos encargados de sus bienes, ¿verdad? Y entonces a una persona le da 10 talentos, a otra persona le da 5 talentos y a una persona le da 1 talento, ¿verdad? Que eran monedas, ¿verdad?, de dinero, y les dijo, pues me iré, ¿verdad?, y regresaré, y entonces les va a pedir cuentas por sus talentos, ¿verdad? Y entonces cuando llegó, pues entonces la persona que tenía 10 le dijo, pues mira, los metí al banco y con los intereses, pues hice otros 10, entonces aquí te van 20, ¿verdad? Y entonces el dueño, ¿verdad?, de los bienes le dijo, buen siervo y fiel, ¿verdad? O sea, buen administrador de lo mío, dice. Y entonces a él le dio una recompensa, ¿verdad? Y al que tenía 5 sucedió lo mismo, ¿verdad? Tengo 5, metí al banco 5 y entonces te produjo 10, ¿verdad? Aquí está tu dinero, lo tuyo. Entonces le dijo, buen siervo y fiel, ¿verdad? Buen administrador de mis bienes. Y entonces le dio una recompensa, pero hubo un mayordomo que le dio solamente una moneda, pero teniendo temor, fue y le escondió y no produjo nada, ¿verdad? Y entonces le dijo, mal siervo y negligente, ¿verdad? Y entonces le quitó la moneda y se la dio al que tenía 10. Y entonces lo condenó a él, ¿verdad? Y entonces vemos a través de estas parábolas que el Señor Jesucristo daba, ¿verdad?, que todo lo que tienes, pues Dios te lo dio. Esos talentos, ¿verdad?, representan las cosas que Dios te da, ¿verdad? Tus habilidades físicas, tu cuerpo físico, tus capacidades mentales, todo Dios te lo da, ¿verdad? Y a lo mejor dices, bueno, pues, ¿qué eres en esencia, verdad? Si todo lo que tienes Dios te lo dio, tu inteligencia, lo físico, tus capacidades, ¿qué soy yo, verdad? En esencia, bueno, les decía ahorita, somos alma, ¿verdad? Pero pues también, la verdad es que aún el alma, pues Dios te la dio. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es nuestro? ¿Qué nos diferencia los unos de los otros, verdad? Para poder, pues ahora sí que ver, o sea, que en esencia qué somos, ¿verdad? Y entonces,
pues somos en realidad, somos mayordomos, ¿verdad? Mayordomos de las cosas que Dios nos dio. Y entonces, todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestro físico, nuestra propia alma, ¿verdad? ¿Y qué haces con ellas? Es lo que tú eres en esencia, ¿verdad? Si tienes el libre albedrío, tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones, de obedecer o no obedecer a Dios, de usar lo que Dios te dio y producir más, usarlo correctamente o no, ¿verdad? Pero sé sobre todo que Dios un día vendrá y te llamará a juicio, ¿verdad? Y te pedirá que rindas cuentas, ¿verdad? De eso que Él te dio. Pues así nosotros, ¿verdad? Pues debemos de tener en mente estas cosas, ¿verdad? Que todas las cosas que somos y tenemos, Dios nos las dio. Pero lo tienes tú en tu mente, tienes esa claridad que la palabra de Dios nos da. Así la tienes en tu vida. ¿Lo crees? ¿Crees que eres mayordomo del dinero que Dios te ha permitido acumular? ¿Puedes tú decir que tu dinero realmente viene de Dios? Bueno, David lo pensaba así. David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dijo, ¿verdad? Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. O sea, le dice así, contesta con Dios, ¿verdad? En su oración. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, o sea, Dios nos da, y de lo que nos da, se lo regresamos, ¿verdad? Se tenía una claridad en cuanto a esto. Por eso no era difícil para él entregarle las cosas a Dios. Porque él creía que las cosas venían de Dios. Si Dios te las da y te pide una parte de ello, sería una tremenda ingratitud no hacerlo, ¿verdad? Pero David lo hizo con mucho gozo, ¿verdad? Y con mucho gusto porque tenía en su mente el conocimiento que todas las cosas son de Dios, ¿verdad? Y Dios nos da todo lo que tenemos. De Dios vienen todas las cosas, ¿verdad? Que son buenas. Ahora, aplicando este pasaje a nuestra vida de manera práctica, en el versículo 6, dice, y dijo a los hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea, David reconoció que Dios había puesto a Saúl por rey, aunque le había prometido a él el reino. Por eso David pudo ser paciente. Confió en que Dios cumpliría su promesa. Y también puso a Dios como juez, ¿verdad? De quien es la venganza, dice. Saúl estaba en el lugar de autoridad para David. Y todas las personas que están sobre nosotros, que tienen autoridad sobre nosotros, pues están ahí porque Dios las puso ahí, ¿verdad? Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso en Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, cuando nuestro adversario es nuestro jefe, cuando nuestro adversario es el maestro, cuando nuestro adversario es nuestro padre o nuestra madre, entonces nuestra experiencia es muy similar, ¿verdad?, a la situación de David. Debemos someternos a las autoridades, aunque a su vez, pues sean nuestros adversarios. O sea, no podemos dejar el trabajo tirado, ¿verdad?, porque el jefe nos trata mal. No podemos adrede hacerlo quedar mal, ¿verdad?, porque nos trata mal. Una mujer no puede decir, como mi esposo me trata mal, pues yo no me sujeto a él, ¿verdad? O los hijos, ¿verdad? A los padres. Decir, porque mi padre es así, así,
entonces yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, eso no es lo correcto, porque son la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Y si vemos las cosas como Dios las enseña, entonces para nosotros se convertirá en algo importante, ¿verdad? Obedecer a nuestras autoridades. Pero qué difícil es, ¿verdad? Obedecer a nuestra autoridad cuando es nuestro adversario. Sin embargo, pues hay maneras muy prácticas, ¿verdad?, que podemos tener en nuestra mente y en nuestra vida para poder ser capaces de ser buenos hijos ante malos padres, de ser buenos trabajadores ante malos jefes, de ser buenos estudiantes, ¿verdad?, ante malos maestros. Y esto nos lo enseña, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, ¿verdad? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Obedece a tu papá y a tu mamá cuando son malos padres. Por ellos, no, como al Señor, por Cristo, ¿verdad? Hazlo por Cristo, no por tu padre o tu madre que son malos padres. Si tu jefe es mal jefe, ¿verdad? Sé un excelente trabajador, no por tu jefe, no lo hagas para él, hazlo para Dios, ¿verdad? Hazlo para el Señor. Y si lo hacemos así, ¿verdad? Pues nos será mucho más fácil hacerlo, ¿verdad? Somos capaces por Cristo de hacer muchas cosas, ¿verdad? Los discípulos se les dijo, ¿verdad?, que por Él perderían su vida. El Señor Jesucristo también nos está enseñando, ¿verdad?, con estas enseñanzas, que por Él debes de ser un buen trabajador, ¿verdad?, ante malos jefes. Un buen hijo, ¿verdad?, ante malos padres, ¿verdad? Porque si lo haces para Dios, si lo haces para Él, entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios nos recompensará, ¿verdad? Lo dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es increíble las cosas que podemos hacer cuando tenemos el conocimiento correcto de la Escritura y actuamos conforme a ella, ¿verdad? Somos capaces de hacer cosas que tal vez no pensamos que podremos hacer, ¿verdad?, o que seríamos capaces de hacer. ¿Cómo responder apropiadamente ante los adversarios? En tercer lugar, y ahí va el trancazo más fuerte tal vez, ¿verdad?, buscando la reconciliación. Buscando la reconciliación. Y claro, buscando la reconciliación requiere que demos el primer paso. Qué difícil, ¿verdad? Debió de haber sido para David dar el primer paso de la reconciliación. Porque tenía un gran riesgo, ¿verdad? Y un gran costo el hacerlo en el caso de David. Dice que salió de la cueva, ¿verdad? Lo buscó a Saúl para aclarar las cosas, ¿verdad? Y buscar resolver la situación. No había razón para que Saúl temiera a David. Saúl no tenía que ver a David como su enemigo. Pero David tenía que hacerle ver a Saúl estas cosas, ¿verdad? Temerle a David, pues era como temerle a un perro muerto, ¿verdad? O a una pulga. O sea, no hay razón para hacer estas cosas. Así es como se debe abordar a los adversarios, ¿verdad? Debes dar el primer paso. Y tomado de la mano del Señor, es la única manera que lo podemos hacer, ¿verdad? Para que nos fortalezca y nos dé valentía para hacerlo. Porque dice la Escritura, pues como, pues David, pues enfrenta la paranoia de Saúl, ¿verdad? Y le dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen,
mira que David procura tu mal. Y bueno, muchas veces los conflictos se crean por escuchar cosas de terceras personas, ¿verdad? Fulanito se quejó de ti, fulanito piensa esto, ¿verdad? Fulanito, cuando fulanito no dijo nada, ¿verdad? No había evidencia de que David planeaba hacerle mal a Saúl. Saúl había creído una mentira, ¿verdad? Y ahora observaba cómo David decía la verdad. ¿Cómo lo hacía? Porque observaba que sus acciones lo estaban demostrando, que le estaba diciendo la verdad. Por eso nuestras acciones son sumamente importantes cuando una persona en autoridad se convierte en nuestro adversario, ya sea nuestro jefe, la ley, nuestros padres, ¿verdad? Nuestro testimonio es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que va a hablar. David le manifiesta sus verdaderas intenciones. No le deseaba ningún mal. Y aunque tuvo la oportunidad de vengarse, dice, mi mano no será contra ti. Los adversarios tienen emociones y intelecto, ¿verdad? Es posible razonar con ellos. Dios puede trabajar en ellos. Pero la manera de poner que te pongan atención, más fácil es que bajen la guardia delante de ti, ¿verdad? Y cuando David salió de la cueva, David quedó expuesto. David estaba revelando su posición, lo cual es una terrible estrategia militar, ¿verdad? A veces para lograr la reconciliación debemos ser humildes, ¿verdad? Y exponernos tal vez a ser maltratados, a ser ofendidos, a ser despreciados. En el caso de Saúl, lo que hizo David fue sensato, porque Saúl era un creyente que estaba actuando en la carne, ¿verdad? Que se estaba dejando llevar por su antigua naturaleza, su naturaleza pecaminosa. Pero la verdad es que cada situación es diferente. Una mujer que su esposo la golpea, pues tal vez no sea muy sabio, ¿verdad?, que regrese con él. Porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, que a paz nos llamó Dios. Y dice, y en cuanto dependa de vosotros, debemos buscar la paz, ¿verdad?, y estar bien con todos. Un hijo que se somete a un padre aprovechado, bien le puede sacar ventaja a su hijo, ¿verdad? Pero también lo puede quebrantar lo que el hijo le dice. O sea, no sabemos las reacciones que van a tener contra nosotros. Y entonces hay que dar el primer paso, ¿verdad? Y tratar de arreglar el problema que se está presentando, ¿verdad? Ahí que Héctor lo comentó, que yo recuerde, pero cambia un poquito las historias, entonces a lo mejor no está, todos los detalles son iguales, pero un hijo de Emilio, creo que en la preparatoria, estando en Estados Unidos, no sé por qué había un cuate ahí, creo que chaparrito, pero que le buscó pleito al hijo de Emilio, entonces pues no sé, lo empezó a golpear. Y el hijo de Emilio se defendió y le dio un golpe y lo noqueó. Y entonces lo levantó y se lo llevó a la enfermería. Y entonces, después de eso, se convirtieron en grandes amigos. Entonces, pues algo así puede suceder, ¿verdad? O sea, tienes adversarios que están sobre ti, en tu vida muy en especial. Considera que tal vez Dios desea usar tu testimonio, ¿verdad?, para que se acerquen a Él y lo conozcan. Debemos de recordar que las personas en este mundo están engañados por Satanás, engañados a través de la religión, como aquellos hombres que mataron a los discípulos de Jesús, pensando que le hacían un bien a Dios, ¿verdad? Pero cuando actuamos con bien, nuestro testimonio habla, ¿verdad? Hacer el bien es lo que cuenta, ¿verdad? Porque si lo que decimos y lo que hacemos no concuerda, entonces nadie nos va a poner atención, ¿verdad?
Entonces no tengamos temor cuando nos encontremos con adversarios, ¿verdad?, en este mundo. Y claro, siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, los adversarios se multiplicarán, ¿verdad? Pero si Dios está con nosotros, entonces no tendremos ni debemos de qué temer, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todas las cosas y si Él permite algo, podemos confiar, ¿verdad?, en que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, ¿verdad? Y Él nos cuidará y Él pues usará todas estas cosas para glorificar su nombre. Que Dios los bendiga.